Queridos agentes de evangelización, estamos en este proceso, este itinerario de formación de tronco común de nuestra diócesis de San Isidro, aquí en Costa Rica, y que queremos que ustedes vayan creciendo y madurando en la fe, en este nivel de madurez humana y cristiana de esta etapa del discipulado. Estamos desarrollando estos talleres que queremos que sean de verdad significativos para tu experiencia de vida y también para tu experiencia de fe cristiana. Ya has participado en el primer taller, que ha sido de manera presencial en tu parroquia, y en el que se te ha orientado y se te ha invitado a seguir todo el proceso de este nivel de madurez humana y cristiana. Recuerda que según la modalidad que tú hayas elegido o optado para realizar el itinerario, así tienes que llevar las indicaciones, ya sea si es la modalidad presencial o si es la modalidad tutorial. Estamos en este segundo taller. Conócete a ti mismo. ¡Qué desafío más grande! Hay un montón de gente que anda pasando por la vida sin saber quiénes son, sin tener claro sus principios, sin tener claro su identidad, sin conocerse. ¡Qué terrible!, ¿no? Porque cuando usted no tiene claro su identidad y usted no se conoce a sí mismo, el mundo puede hacer lo que quiera con usted. Qué importante es, para que empecemos a cimentar la experiencia humana y después sobre ella la experiencia cristiana, es fundamental que usted se conozca. Es un reto. Hoy te lanzamos un reto. Conócete a ti mismo. Estamos en este primer momento de acogida con su primera actividad de recibimiento. Y quiero que leas ahí en la página 25 de tu cuaderno el propósito que nos proponemos que en esta primera actividad, para que tú experimentes, hermano, ser familia en la iglesia, y para que seamos una iglesia madura, de fieles maduros, de gente que madura, adulta, que camina junta como discípulo del Señor. Es muy importante que tengas presente que tu parroquia es una gran familia. Que tu parroquia, uno tiene que sentir la parroquia como su familia, como su casa, como su hogar. Qué hermoso, ¿no? Cuando vamos construyendo verdaderos sentimientos de comunidad, como nos cuentan los Hechos de los Apóstoles, donde los primeros cristianos estaban unidos en la oración, unidos en la celebración de la Eucaristía, unidos en la caridad. Por eso la invitación que en esta primera actividad de recibimiento tú te sientas acogido, te sientas hermano, nos sintamos familia. Qué alegría cuando nos vemos y nos encontramos y sabemos que somos una sola familia en la Iglesia Católica, en nuestras parroquias. Vamos a pasar a la actividad número 2, que es la oración de la liturgia de las horas. Quiero invitarte ahí en la página 25 a que leas el propósito, que consiste en que celebres tu fe y vivas una experiencia profunda de oración que en comunión con toda nuestra iglesia. Muchas veces, si no tenemos una madurez humana, nuestra experiencia religiosa es también inmadura. Y muchas veces es una experiencia religiosa que en vez de hacer bien, hace mucho daño. Cuando la persona no tiene una experiencia humana adecuada, equilibrada, una experiencia de vida bastante sana, la experiencia religiosa se puede convertir más bien en un escape, en una excusa, en más bien una oportunidad de no hacer la obra de Dios. Por eso es que ahora en la oración oficial de la iglesia, que es la liturgia de las horas, tienes que ponerte de frente al Señor. Y tienes que ser un cristiano maduro, una persona madura, un discípulo adulto, es decir, que está creciendo en su humanidad y en su experiencia de fe. Recuerda que si estás viendo este video y es este momento de mañana, durante la mañana, te invitamos a que hagas la oración de los laudes, con la que vas a alabar y glorificar el nombre del Señor. Y si es por la tarde, vamos a hacer la oración de las vísperas, con la que vas a coronar todo el trabajo, el esfuerzo del día que hoy irías concluyendo. Por eso te invito ahora que pongas pausa a nuestro video y te sumerjas en la oración. La oración nos hace personas en crecimiento, personas en camino a la santidad. Hemos regresado con la actividad número 3
en la página 25 de tu cuaderno, una interacción que va de adentro hacia afuera. Y es un trabajo que vamos a ver, un ejercicio con una pregunta generadora que va a detonar en ti el irte conociendo cada vez y cada vez y cada vez más. Para que tú vayas desvelando, lee el propósito que aparece ahí, desvelando las cualidades que tienes en sí misma. Hoy te lanzamos una pregunta. Vas a escribir en tu cuaderno 4 cualidades, las más significativas que usted tiene. Y después vas a analizar si la gente que está en torno a ti, la gente más cercana, la gente que convive contigo, reconoce esas cualidades en ti y en tu vida cotidiana. Ahora, tómate el tiempo que necesites para responder a la pregunta generadora y hacer el análisis que te hemos propuesto. Hermanos y hermanas, estamos de regreso. ¿Cómo te fue con la pregunta generadora? ¿Redescubriste tus mejores cualidades? Espero que sí. Continuamos ahora con el segundo momento de encuentro, acercamiento. Este segundo momento lo encontramos en la página 26. Este momento tiene una actividad, que es la actividad 4, inducción al taller. El propósito de esta actividad es que usted tenga una visión general sobre el desarrollo de este segundo encuentro. Le recuerdo que este segundo encuentro se llama Conócete a ti mismo. Eso ya, lógicamente, lo habían visto en el primer encuentro presencial. El primer encuentro presencial lo vivieron en sus parroquias. Ese encuentro se llamó Madurez de la Persona. Como lo dije anteriormente, este segundo encuentro se llama Conócete a ti mismo. El objetivo de este encuentro es acompañarte en el conocimiento de sí mismo, guiándote para que te enfrentes a tus propios defectos, virtudes, fortalezas, debilidades y admitir tu capacidad de amar. Ante todo, hermanos y hermanas, eso es fundamental. Admitir que necesito tener la capacidad de amar, porque el amor es el centro de la vida de la persona, pero también el centro de la vida de fe de la persona. Aquí pues vamos a ver una leyenda que usted la va a encontrar precisamente en la página 26, una leyenda que no la vamos a decir aquí, pero que usted la va a leer detenidamente en su casa. Ahí la tienes en el cuaderno, la vas a leer detenidamente, vas a reflexionar sobre ella y luego precisamente vas a poder continuar con el encuentro, con los demás videos del encuentro. Pero no olvides que te vas a ir ahí al cuaderno, vas a leer la leyenda y vas a reflexionar sobre ella. Espero que esta reflexión le ayude a crecer cada día más en la necesidad de conocerse a ti mismo. Nos vemos pronto. Muy bien, queridos hermanos, hemos venido avanzando en este segundo taller, Conócete a ti mismo, y hemos venido descubriendo cuánto es importante, de verdad, volver la mirada hacia adentro y poder descubrirse en lo más profundo de nuestro ser. Y ahí podrás encontrar la huella de Dios, tu Creador, tu Padre, que nos ha hecho a su imagen y a su semejanza. En este tercer momento de profundización, ahí en tu cuaderno, en la página 26, vas a encontrar la actividad número 5 del aporte teórico. Te invito a que leas el propósito que se te propone y que puedas ahora poner mucha atención al aporte teórico que ahora se nos va a regalar. Es una síntesis
de la manera en que uno puede irse conociendo a sí mismo. Te invito a disfrutarlo y a poner atención con mucha responsabilidad. Un saludo para todos y para todas ustedes, los agentes de evangelización que nos acompañan en este proceso formativo. Mi nombre es Andrea Gamboa, soy psicóloga, trabajo para la diócesis desde hace ya algunos años atrás. Voy a estarlos acompañando a lo largo de las reflexiones del espacio del aporte teórico desde la perspectiva humana o la perspectiva psicológica. Entonces ahí nos vamos a ir estando viendo y compartiendo algunos de los principales temas dentro de esta disciplina o área de pues la dimensión humana, que es tan importante para entendernos a nosotros como personas. Hemos pasado ya el momento de la acogida, el momento del acercamiento, y ahora vamos a vivir un tercer momento, que es el momento de la profundización teórica sobre el tema de la madurez humana. Entonces vamos a ubicarnos en la página 27 del folleto que ustedes tienen, y vamos a hablar un poquito sobre el conocernos a nosotros mismos, el qué implica conocernos a nosotros mismos. Como lo dice ahí en la página 27, ustedes van a encontrar que el conocerse a uno mismo representa un primer y muy importante paso para nosotros ser los personajes principales y los artífices de nuestras propias vidas. El conocerme a mí misma, a mí mismo, va a implicar tener una mejor conciencia de cómo soy, de qué me está pasando, de lo que yo siento y de lo que estoy viviendo, tal como lo dice también en la página 28. Vamos a ubicarnos igualmente ahí en la página 28 en esta gran interrogante. Después de haber entendido que conocernos a nosotros mismos implica como un mirar hacia adentro, entonces vamos a tratar de responder a esa interrogante. Hay muchas personas que son conscientes que están pasando por algún tipo de estado emocional, digamos, o alguna situación negativa. Sin embargo, les cuesta mucho salir de ahí. Y eso lo vemos día a día en nuestras familias, en la pastoral, en diferentes ámbitos en los que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, ahí vamos a ver algo muy importante, y es que hay una serie de circunstancias o de situaciones que a veces nos impiden o nos limitan salir de un estado emocional negativo. Entonces, ¿por qué es que una persona no logra salir de este estado emocional negativo? Bueno, primeramente, porque en algunas ocasiones, aunque la persona es consciente de que está pasando por una situación difícil o es consciente de que, por ejemplo, no está manejando bien su situación emocional, tiene una limitante de que cree que no puede gobernar su vida. O sea, cree que su vida está gobernada por todos los factores externos que le rodean. Un segundo punto que es muy importante tener en cuenta es que en muchas ocasiones las personas, aunque son conscientes de lo que están sintiendo y lo que están viviendo, aceptan pasivamente estos sentimientos. Entonces, como una resignación, yo le llamaría como una resignación. Esto es lo que estoy viviendo, estas son mis circunstancias y no hago un esfuerzo para cambiar estas circunstancias, ¿verdad? Me quedo ahí como viviendo en esa zona de confort, a pesar de lo molesto que es ir sobrellevando todas estas situaciones, ¿verdad? Un aspecto muy importante es que para que estas personas que están como en esa zona de confort y que creen que no pueden cambiar sus situaciones emocionales, que son negativas o difíciles de sobrellevar, tienen que asumir no solo conciencia, sino también que empezar a hacer algo por cambiar esta realidad. No es solamente entender lo que a mí me está pasando, sino empezar a hacer algo. Cuando la persona empieza a asumir acciones en pro de mejorar sus condiciones emocionales, como lo vemos ahí en el tercer punto que está desarrollado en la página 28, vamos a ver que la persona realmente entra en una estabilidad emocional. Empieza a ser dueña de cómo se siente, de cómo piensa y cómo actúa ante las diferentes situaciones de la vida.
Ya no lo deja a merced, por ejemplo, de las circunstancias o de lo que va pasando. Entonces es una persona que empieza a convertirse en una persona mucho más autónoma, capaz incluso de tomar decisiones por sí misma, sabiendo qué quiere y hacia dónde va, es mucho más segura. Es una persona que define claramente cuáles son sus objetivos, cuáles son sus maneras de enfrentarse a la vida. Es una persona también mucho más positiva, ¿verdad? En medio de las dificultades logra ver una dosis de esperanza o una pequeña luz en medio de esas oscuridades que va viviendo, que va sintiendo. Es una persona también mucho más madura, ¿verdad? Para a veces aceptar. La madurez humana implica aceptar y a veces soltar, ¿verdad? Dejar ir algunas situaciones. Una persona también que es consciente de todo esto y quiere cambiar su situación, ¿verdad? Todos estos sentimientos negativos y quiere cambiarlos, enfrenta esos sentimientos. La teoría psicológica dice en muchas ocasiones que la única manera de cambiar nuestras realidades está dentro de nosotros y es enfrentarnos a esas realidades, ¿verdad? Enfrentarlas y ver qué podemos empezar a hacer para mejorarlas. Ahora, entonces, ¿cuáles son las implicaciones que tiene el autoconocimiento? El autoconocimiento implica un mirar hacia adentro, pero sin encerrarme en mí misma o en mí mismo. O sea, no es que ahora me dé el pensar solo en mí y el síndrome del yo-yo, ¿verdad? Como dicen algunos colegas. La capacidad de autoconocerme va a incluir también a los demás. El comprender las emociones y los sentimientos de los demás, el poder relacionarme de una manera adecuada con las demás personas. Entonces, el autoconocimiento va hacia adentro, pero se va a proyectar también hacia afuera del ser humano, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros experimentamos sentimientos muy intensos, a veces tendemos a catalogarlo como algo muy negativo. Incluso hay personas que dicen, bueno, si usted es muy emotivo, si usted es muy emocional, es algo negativo. Yo digo, bueno, pues depende. ¿Y de qué depende? Ahí nos vamos a ubicar en la página 29, donde habla justamente de que la clave del manejo de estos sentimientos negativos y de estos tal vez impulsos emocionales y de todos estos sentimientos tan intensos va a estar en experimentar en algunas ocasiones, pues sí, una gran sensibilidad que tenemos que aprender a manejarla, aprender a controlarla para que no se generen verdaderas tormentas afectivas dentro de nosotros, porque eso podría generarnos pues una inestabilidad y dificultar aún más el proceso de madurez emocional. Otro puntito que es muy importante tener muy claro es que tampoco los sentimientos deben ser bloqueados, porque en el momento que yo bloqueo mis emociones y bloqueo mis sentimientos, pongo como una barrera y lo que va a aparecer son dos procesos psicológicos que son bastante complejos, que son la frialdad y el desapego. Son esas personas que uno topa por la vida, las que no les interesa nada, no se preocupan por los demás y son personas que usualmente son frías ante las circunstancias que viven las demás personas, no tienen empatía, no se hacen eco de los problemas de los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los sentimientos intensos no son la preocupación, es cómo yo los voy a manejar. Y justamente eso es lo que estamos aprendiendo en este tema y en este tercer momento de profundización teórica. Ubicándonos ahí mismo dentro de la página 29, vamos a ver que definitivamente hay una serie de situaciones que nosotros enfrentamos en la vida que van a implicar una carga emocional o una dosis de sentimientos para nosotros mismos, ¿verdad? Entonces ahí podemos ubicar, por ejemplo, los problemas laborales. A veces tenemos problemas en el trabajo que van a generar un desgaste emocional o que van a generar preocupación, estados de ánimo como el enojo, por ejemplo, o estados como el miedo también, ¿verdad? El temor a que voy a ser despedido, reubicado, todo eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de sentimientos negativos pueden haber muchos detonantes. Aparte de los problemas laborales, podemos encontrar también las dificultades de la salud. Cuando una persona está pasando por una
situación de enfermedad, por ejemplo, está en una condición de salud delicada, maneja estados emocionales muy cambiantes. Algunos tienden, por ejemplo, a la depresión, algunos otros a la ansiedad, algunos experimentan mucho miedo, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? La expectativa, ¿verdad? De lo desconocido. Entonces, en cuanto a ese punto, también hay que tener mucho cuidado de nuestras sensaciones, de nuestros sentimientos y cómo los vamos manejando. Otra fuente generadora de problemas emocionales o detonante de problemas emocionales es la vida en familia y la vida en pareja. Siempre van a haber problemas afectivos, siempre van a haber diferencias. Las familias y las parejas, los hermanos, los hijos y los padres siempre van a tener dificultades, diferencias. Sin embargo, como les he dicho durante todo este ratito que hemos compartido, la clave está en que nosotros aprendamos a manejar esas circunstancias. Todas las familias, todas las parejas tienen problemas. El cómo lo manejamos, esa es la clave, ¿verdad? Cómo yo como persona me enfrento a esa situación. Y también a veces hay simples crisis vitales que generan como un revuelo emocional, ¿verdad? O una serie de emociones dentro de la vida del ser humano, tales como el entrar a una etapa concreta de la vida escolar, cuando pasamos, por ejemplo, de la escuela al colegio, o cuando, por ejemplo, los hijos van a la universidad, o cuando los hijos se van de la casa, o cuando, por ejemplo, enfrentamos la jubilación ya cuando estamos mayores. Enfrentamos el proceso de que ya somos adultos mayores y ya no somos tan funcionales ni tan activos como éramos antes. Entonces, todas esas etapas en nuestra vida, independientemente del ámbito en el que nosotros nos desenvolvamos, siempre van a generar tensión. Siempre van a generar estados emocionales que necesitamos aprender a controlar. Y esa es la clave de la madurez humana. En la medida en que yo voy mejorando la manera en que le hago frente a mis estados emocionales y a mis crisis emocionales, soy una persona mucho más madura emocionalmente hablando. Ahora, ¿qué pasa si estos sentimientos y estas emociones de las que hemos estado hablando todo este rato no están siendo manejadas de la mejor forma, si no son manejadas correctamente? Entonces, vamos a tener la aparición en algunas ocasiones, como lo menciona ahí el folleto en la página 29, de trastornos. ¿Qué tipo de trastornos? Bueno, ya enfermedades emocionales y mentales serias, ¿verdad? Por ejemplo, trastornos en el carácter, trastornos de retraimiento o de aislamiento social, problemas en el control del enojo, problemas como la ansiedad o la depresión, que son trastornos bastante serios originados por el poco control emocional, o en algunas ocasiones incluso hay propensión a determinadas enfermedades. La medicina psicosomática, que es el enfoque médico que estudia la relación entre el cuerpo y la mente, nos ha dicho que hay muchísimas enfermedades que tienen origen en emociones mal manejadas. Por poner un ejemplo, las tensiones y el estrés, ¿verdad?, que son tan comunes en nuestros días y en el día a día, generan muchos efectos a nivel del sistema digestivo. Entonces ahí tenemos las gastritis, las colitis y muchas inflamaciones que se dan en el cuerpo que tienen un origen emocional y psicológico. Otro punto importante que ustedes lo pueden ubicar también ahí en la página 29 es que se puede achacar también esta culpa a los demás. Si yo no identifico mis estados emocionales, si yo no aprendo a manejar mis estados emocionales, en muchas ocasiones le echo la culpa a los otros. O sea, las demás personas tienen la culpa de que yo me deprima, las demás personas tienen la culpa de que yo me enoje. La vida conmigo ha sido tan cruel que entonces por eso yo me siento tan deprimido, ¿verdad? Y no estoy asumiendo una responsabilidad para con lo que la vida me está dando. Como dice ahí, hay una clave importante en asumir que la madurez afectiva va ligada totalmente a la conciencia de mis emociones y a un papel activo. Si yo no asumo un papel activo en mis estados emocionales y en mis circunstancias, el resultado va a ser una mayor inmadurez afectiva y por supuesto una inmadurez a nivel emocional, ¿verdad? Otro puntito ahí muy importante es, bueno, entonces nosotros las personas
miramos hacia adentro, pero también proyectamos hacia afuera muchos de nuestros problemas. Nosotros casi siempre andamos como soltando esos problemas alrededor de nosotros. Entonces, ahí en la misma página 29, ustedes van a encontrar algunos puntitos que es importante resaltar y me voy a referir a ellos. El primer punto es que en muchas ocasiones nosotros le echamos la culpa a los demás de lo que nos sucede, evadiendo totalmente nuestra responsabilidad. Cuando nosotros evadimos la responsabilidad de lo que nosotros estamos viviendo y sintiendo, le dejamos el control a los demás. Es como si nosotros fuésemos en un carro, ¿verdad? Vamos en un automóvil y levantamos las manos. ¿Qué va a pasar? El carro agarra para cualquier lado. Así es una vida sin control emocional y sin madurez emocional. Vamos a coger hacia cualquier lado echándole la culpa a los otros. Nosotros tenemos que asumir nuestra responsabilidad y colocar las manos en ese volante que se llaman emociones, ¿verdad? Y situaciones en la vida, para que realmente sean producto de aquello que yo hago, de aquello que yo quiero para mi vida. El segundo punto que vamos a encontrar ahí es que en muchas ocasiones las personas aplicamos la ley del mínimo esfuerzo. ¿Qué significa esto? Que todo nos da pereza. Y entonces resulta que yo sé que mi depresión y mi ansiedad y mis situaciones podrían cambiar si yo asumo una actitud de frente. Pero qué pereza buscar trabajo y estoy deprimido porque no tengo trabajo. Qué pereza, por ejemplo, hacer oficio en la casa, algo tan sencillo, o hacer alguna labor en la casa, arreglar el patio, la zona verde, pero tal vez eso me va a activar en mi estado emocional, por ejemplo. Entonces, acá hay un punto muy importante que hay que diferenciar lo que es la pereza de lo que es el cansancio. En muchas ocasiones uno se siente cansado también, las demandas de la vida, el trabajo, el quehacer pastoral, las tantas actividades a las que estamos sometidos en nuestro día a día. Pero la diferencia es que el cansancio se va a mermar o va a desaparecer con el descanso. Yo me acuesto, duermo la cantidad de horas que necesito y voy a descansar. Mientras que cuando hablamos de la pereza, es una actitud negativa ante todo, ¿verdad? Ante hacer oficio, ante una actividad, ante un comentario de una persona, siempre hay una actitud negativa. Entonces, esa es una persona que se caracteriza por tener pues bastante pereza, ¿verdad? Ahora, algo muy importante que se nos plantea en el folleto, en la página 30 es, entonces, ¿qué pasa si los problemas no tienen solución? Porque estamos hablando de que la actitud con la que yo los enfrento es muy importante. Pero hay una parte que hay que considerar. A veces hay situaciones donde ya no hay una vuelta atrás, ¿verdad? Ya yo no puedo cambiar esa realidad, yo no puedo cambiar esa circunstancia. Entonces, si ese problema no tiene solución, ¿qué voy a hacer? Tratar de disminuir las consecuencias negativas que ese problema me puede traer y aprender, por supuesto, a sobrellevar una situación. Por ejemplo, ahí se nos plantea dentro del material el caso de cuando una persona tiene una enfermedad crónica. ¿Qué debe hacer esa persona? Bueno, aprender a manejar esa enfermedad, porque yo no puedo desaparecer como una enfermedad tipo cáncer o tipo diabetes. Yo no la puedo desaparecer, no está dentro de mí el control, ni tengo las circunstancias para que eso desaparezca, pero sí puedo hacer que el sobrellevar esa enfermedad y el ir manejándola sea mucho más llevadero, ¿verdad? Que de repente tenemos problemas económicos en la casa. Bueno, tal vez no vamos a tener la respuesta inmediata o no vamos a ganarnos la lotería para resolverlos, pero el cómo yo voy enfrentándolos, tal vez haciendo un presupuesto de los gastos mensuales, recortando todo aquello que se pueda recortar y ir pagando a tiempo las cuotas de los créditos, son cosas que podríamos hacer, son actividades que podríamos nosotros emprender para ir sobrellevando esas circunstancias y esas situaciones, ¿verdad? Entonces, siempre es muy importante entender que aunque el problema no tiene solución, yo como persona puedo enfrentarlo de una manera positiva o negativa y eso depende de mí,
¿verdad? Ahora, vamos a entrar en una distinción entre aquello que yo debo sobrellevar y aquello que yo puedo cambiar. Hemos estado hablando de que yo puedo asumir un papel activo, que yo puedo cambiar muchas de las circunstancias o de mis actitudes, pero yo no puedo cambiar ciertas circunstancias o ciertas situaciones en mi vida. Entonces, ¿cómo distinguimos? Bueno, la diferencia está en que el conocimiento interior de nosotros mismos, o sea, el conocimiento propio, el autoconocimiento, que es el término técnico, nos va a permitir darnos cuenta si realmente esa es una situación, por ejemplo, una situación laboral. Bueno, ¿la puedo cambiar? ¿No la puedo cambiar? Miro hacia adentro y rebusco entre mis recursos personales, entre mis actitudes y digo, bueno, yo podría cambiar esta situación. Bueno, tal vez no la puedo cambiar, ¿verdad? Pero podría ser que mis problemas en el trabajo se estén dando porque yo llego todos los días tarde o llego todos los días con pereza y entonces ahí sí puedo cambiar mi situación. Ahora, también ese autoconocimiento nos puede llevar a decir, bueno, no encuentro en mí los recursos necesarios para cambiar esas circunstancias. Me di cuenta que el problema en el trabajo no era el trabajo, soy yo, pero yo no cuento con esos recursos, humanamente hablando, necesarios para modificar esa situación. Yo no sé cómo hacer para tener mejores relaciones con mis compañeros de trabajo, por ejemplo. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a recurrir a un especialista o a una persona profesional que me aconseje. Puedo ir, por ejemplo, a buscar el consejo de un buen amigo, de una persona que sea sincera, una persona que pues me conozca y conozca mis circunstancias. También podría ser que busquemos ayuda en un sacerdote, por ejemplo, que me escuche, que me pueda dar una opinión, no solo en la dimensión espiritual, sino también en la dimensión humana. O puedo ir, por ejemplo, donde un psicólogo, un profesional que me ayude a manejar todas esas perturbaciones y situaciones que me están afectando. ¿Ok? Entonces, considerando todo esto, vamos a tomar en cuenta algunos pequeños puntos que están en la página 30 y 31 del folleto que nos van a ayudar a entender mucho más el proceso de autoconocimiento para desarrollar una adecuada madurez humana. Entonces, vamos al primero de ellos. El primer punto que vamos a dejar muy clarito en este aspecto es que el autoconocimiento es un proceso constante, nunca va a terminar. Desde que nosotros nacemos hasta el día en que nosotros morimos, vamos a estar constantemente autoconociéndonos, conociendo nuestras habilidades, nuestras limitaciones, nuestras capacidades, nuestros temores, frustraciones, todo eso lo vamos a ir conociendo. Y a veces uno no sabe cómo es uno ante ciertas circunstancias porque no las ha vivido, por ejemplo, ¿verdad? Entonces va a ser un proceso continuo. El segundo punto que es muy importante dejar claro es que el autoconocimiento es como una puerta que nos va a abrir un espacio hacia la verdad. El conocerme a mí mismo, a mí misma, me da la posibilidad de saber de verdad cómo soy y cómo me enfrento a la vida. Un tercer punto muy importante también es que debemos de aprender a no percibir con tanta ecuanimidad nuestros propios sentimientos, porque si nosotros dejamos que los sentimientos nos dominen, vamos a quedar fácilmente a su merced. O sea, vamos a dejar que los sentimientos y las emociones nos controlen. Como cuando, por ejemplo, viene una cabeza de agua en un río, ¿verdad? Nos van a llevar y nos van a llevar muy probablemente a situaciones de las que podamos arrepentirnos. Entonces, es muy importante enfrentarnos a nuestros sentimientos y a nuestras emociones, sabiendo que nosotros somos responsables de irlos controlando. Porque si estamos muy calmados y los percibimos calmadamente, podría ser que ellos tomen el control. Un cuarto punto que es muy importante tener en cuenta es que una buena parte de nuestra vida emocional siempre va a tratar de salir. Los seres humanos somos muy emocionales, incluso hay profesionales como el psicólogo Daniel Goleman, que habla de todo lo que es la inteligencia emocional, que él habla de que incluso el cerebro emocional tiene mucho más
fuerza y mucho más poder que el cerebro racional. Y en cuanto a esto, hay algo muy importante y es el comprender que sí, siempre va a aparecer. Nuestro cerebro emocional va a gritar y va a querer dominar en muchas de las situaciones que nosotros enfrentamos en nuestras vidas. Pero la clave va a estar en cómo nosotros los vamos controlando y los vamos manejando. Y eso es, digamos, la clave, valga la redundancia, para poder vivir mejor y lograr una adecuada madurez emocional. Un quinto punto que también es muy importante es que necesitamos tener muy claro que quien se conoce sabe apoyarse en sus puntos fuertes para poder cambiar sus puntos débiles. Las personas, por ejemplo, que tienen un autoconocimiento, que tratan de mirar hacia adentro, siempre buscan conocer, bueno, sí, yo sé que tengo dificultades y tengo debilidades, pero también tengo fortalezas. Por ejemplo, sé que soy un poco enojón, ¿verdad? Me cuesta dominar el enojo y soy un poco agresivo, pero me gusta leer y me gusta instruirme y me gusta aprender cosas nuevas. Entonces, yo podría empezar a poner en práctica la habilidad de leer sobre diferentes técnicas y herramientas y autoconocimiento para dominar el enojo, por ejemplo. Es una manera de poner en práctica mis habilidades y mis capacidades en pro de corregir aquellos puntos que tal vez me cuesta un poco más manejar. Y el sexto punto, que es muy importante, es saber expresar lo que nosotros estamos sintiendo. Un paso muy importante de la inteligencia emocional y por tanto de la madurez afectiva es conocer mis emociones. Ok, yo sé y soy consciente de que estoy enojada, de que tengo miedo, de que estoy triste, de que tal vez estoy pasando por un momento de felicidad muy importante. Pero una cosa es conocerlo internamente y otra cosa es cómo lo expresamos. Yo puedo estar enojada, pero es muy distinto llegar a decirle a una persona, mira, estoy muy molesto por esto que pasó, y sacarlo y expresarlo así. O cuando estoy muy enojado, ponerme la ropa de deporte e irme a hacer deporte durante un rato para liberar la adrenalina. A, por ejemplo, llegar a casa y tirar las puertas o desquitarme con el primero que me encuentro en el camino, ¿verdad? Entonces, saber expresar de una manera adecuada lo que estoy sintiendo va a ser muy, muy importante. Conocernos a nosotros mismos va más allá de entender lo que estamos sintiendo, lo que estamos pensando. También implica reconocer mis habilidades y mis fortalezas y todo aquello que yo necesito trabajar en mí, o sea, todo aquello que yo puedo mejorar de mí para hacerlo mejor, para volverme una persona mucho más madura afectivamente hablando. Ahora, hay algo muy importante y es entender que esto del autoconocimiento no es algo que a nosotros los psicólogos se nos ocurrió hace un par de siglos atrás cuando surge la ciencia y la disciplina de la psicología. El autoconocimiento viene inspirado también en la Sagrada Escritura. Entonces vamos a ubicarnos ahí en la página 32 del folleto, donde ustedes van a poder identificar claramente algunos textos que vamos a ir comentando y algunos aportes que hace la Sagrada Escritura al conocimiento de nosotros mismos, que eso es muy, muy necesario. Entonces, hay algo muy importante y lo voy a decir tal cual viene en el folleto, y es que el conocernos a nosotros mismos, el quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy, es sumamente importante. Y es justamente todo esto que hemos estado hablando a lo largo de esta profundización teórica. Ahora, ¿qué implica ese conocimiento? Bueno, pues conocer mis defectos, mis virtudes, mis fortalezas, mis debilidades, admitir que en algunas ocasiones sí soy egoísta, ¿verdad? Admitir que tengo capacidades, por ejemplo, para amar, para ser generoso, pero también tengo limitaciones que a veces me cuestan tal vez amar a aquel que no me nace tanto amar, o ser generoso con todo el mundo, ¿verdad? Tal vez soy generoso cuando me nace ser generoso, pero no todo el tiempo. Y también es importante poner en una balanza toda nuestra ignorancia, porque no lo sabemos todo, ¿verdad? Entonces es muy necesario entender que el autoconocimiento
no es de solo lo bueno ni de solo lo malo, es un equilibrio entre ambas partes. Ubiquémonos en la página 32, donde viene el texto aquel que San Pablo escribió, que me parece muy importante y muy atinado resaltarlo, porque dice ahí en la segunda carta a Timoteo, San Pablo, que toda escritura está inspirada por Dios y siempre va a ser útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien al ser humano. Entonces, como les decía, la Sagrada Escritura nos ilumina el tema del autoconocimiento y la madurez humana, con la necesidad de volvernos a nosotros, ¿verdad? Hacia nosotros mismos, y como lo dice ahí, así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Si nosotros no miramos hacia adentro, no podemos dar lo mejor de nosotros hacia afuera. Por ahí siempre hay una frase muy común que utilizamos los psicólogos, y es que nadie puede dar lo que no tiene. Y si yo no me conozco, yo no puedo darle lo mejor de mí a los demás. Si yo no sé cuáles son mis capacidades, no las puedo poner al servicio de los demás. Entonces tengo que mirar hacia adentro. Y nosotros, como agentes evangelizadores, somos los primeros que tenemos que mirar hacia adentro. ¿Cuáles son mis habilidades para ponerlas al servicio de Dios? Pero también cuáles son mis debilidades para poder corregirlas. Porque de eso se trata, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nos ayuda la Sagrada Escritura al autoconocimiento? Bueno, ya les mencionaba que existen diferentes pasajes y diferentes textos bíblicos que nos van a iluminar sobre la importancia de conocer nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestras percepciones y todos nuestros procesos humanos, que son muy complejos. Si nosotros leemos con detenimiento toda la Sagrada Escritura, vamos a encontrar que no existe una división, ni un divorcio, ni una separación entre lo que es la dimensión humana del ser humano y la dimensión espiritual. La Biblia no solo habla de lo espiritual, habla también de esa dimensión humana. Entonces vamos a enfocarnos ahí un poquito en algunos de esos textos bíblicos. Por ejemplo, existe un pasaje, un par de pasajes ahí en Proverbios. Vamos a empezar con el primero, que es Proverbios 4, el versículo 23, que ustedes lo tienen ahí en la página 33. Y dice así: primero que nada, vigila tu corazón, porque en él está la fuente de la vida. Hay muchas personas que utilizan mucho esa frase de que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que nosotros llevamos por dentro siempre lo vamos a sacar hacia afuera. Y es lo que hemos estado hablando en este espacio de profundización teórica. Aquello que nosotros usualmente sentimos, pensamos y vivimos interiormente va a salir a flote en nuestra vida a través de nuestras acciones, a través de cómo tratamos a los demás, por ejemplo, a través de la manera en que me relaciono con mi prójimo más cercano, ¿verdad? A través del cómo doy mi servicio, por ejemplo, en la iglesia. Entonces, siempre nuestra vida va a estar ligada a esa dimensión espiritual, pero también a esa dimensión humana. Y esa dimensión humana la vivimos interiormente y sale a flote a través de nuestras acciones. Ese otro pasaje o ese otro extracto de Proverbios que dice cómo piensa una persona dentro de sí, así es ella, en psicología lo creemos tal cual y al 100%, y quienes somos psicólogos de la corriente cognitiva, que es sobre todo del manejo del pensamiento, somos 100% partidarios de que esto es una realidad. Tal como piensa la persona, así va a actuar. Tal como piensa la persona, así va a sentir. Nuestras acciones son un reflejo de lo que pensamos y de lo que sentimos. Entonces, vean que esto va inspirado ya incluso desde la palabra de Dios. O sea, Dios nos está enseñando que nuestras emociones internas y nuestros pensamientos internos dominan nuestras conductas. Entonces, yo tengo que tratar de que mis pensamientos sean positivos, de que mis pensamientos sean optimistas para que mis conductas también lo sean. Si no, va a ser muy difícil. Si mis pensamientos son negativos, pues tratar de ser una persona positiva y una persona que sale adelante.
Otro punto ahí muy importante que vamos también a ubicar en la página 33 es aquel pasaje donde el mismo Jesús menciona la importancia del autoconocimiento y la importancia de que la persona sepa que ella es un reflejo de lo que lleva por dentro. Y es aquel pasaje en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, donde Jesús menciona que lo que hace impura a una persona sale de su propio corazón. O sea, si yo soy malo o mala, no viene de afuera, no es porque los demás son malos conmigo, no, nació dentro de mí ese sentimiento, esa idea de comportarme de esa forma. Pero si yo soy una buena persona, si yo lucho por ser una buena persona, esos sentimientos y esos pensamientos surgen dentro de mí. Continuando con la lectura, dice, los pensamientos malos salen de dentro del corazón. De ahí procede todo lo que es, por ejemplo, la inmoralidad sexual, los robos, los asesinatos, la infidelidad matrimonial, la codicia, la maldad, la vida viciosa, la envidia, la injuria. Todas esas cosas, digamos, negativas, el orgullo, la falta del sentido moral, todo eso nace en el corazón del ser humano, no viene de fuera. Pues sí, tenemos muchos modelos en la sociedad y tenemos muchas fuentes de información, pero al final yo soy quien decide cómo me voy a comportar. Yo tengo el poder, yo soy quien va en ese auto o en ese carro de mi vida conduciendo. Yo tengo que tener las manos bien puestas en el volante de mi vida para yo decidir para dónde voy, si voy a agarrar el camino del bien o el del mal. Y justamente se inspira en la Sagrada Escritura esta reflexión. Ahora, todas las maldades del ser humano salen de dentro de sí mismo y van a reflejarse en nuestras acciones, como lo hemos venido hablando. Ahora, si por ejemplo yo soy una buena persona, o trato por lo menos de serlo, ¿verdad? Y trato de pensar positivo y soy un buen cristiano, se debe de reflejar en mis acciones. Se debe reflejar y se va a ver y se va a notar en todo lo que yo hago en el día a día, en cómo trato a los demás, en qué hablo de los demás incluso, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante tenerlo claro. Ahora, ¿cuál es la función en sí que tiene la palabra de Dios para el tema de la madurez humana y el desarrollo humano? Tiene una función de espejo. Cuando nosotros, por ejemplo, nos vemos en un espejo y tomamos un espejo, nosotros vamos a ver un reflejo de quiénes somos, ¿verdad? Uno agarra el espejo para peinarse y arreglarse un poquito. En ese reflejo, nosotros vamos a poder percibir lo que nosotros somos. Entonces, en el espejo, cuando nosotros vemos, buscamos, si tenemos un pelillo mal acomodado, el cómo acomodárnoslo, ¿verdad? Si tenemos tal vez algo sucio en la cara, el cómo limpiarlo. Y lo que estamos buscando es un cambio para verme mejor. Así tiene que ser la Sagrada Escritura con respecto a la madurez humana. Ser ese espejo en el que yo veo el reflejo de mi vida, de mis actitudes, de mis conductas y empezar a corregirlas, ¿verdad? Empezar a hacer el arreglito por aquí, el arreglito por allá para poder mejorar como persona. Porque la madurez humana está no en ser perfecto, porque nadie es perfecto, es en luchar todos los días por ir mejorando con base en la inspiración que nos ha dado la Sagrada Escritura, ¿verdad? Ahí en la página 33 del material del folleto ustedes van a ubicarse en cómo sucede este fenómeno del espejo, ¿verdad? Cómo es que la Sagrada Escritura nos sirve de reflejo o de espejo. Dios nos conoce, pero nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de conocernos a nosotros mismos. Dios ya sabe quién es Andrea, Dios ya sabe quién es Juan, Dios ya sabe quién es Pedro, Dios ya sabe quién es María. Dios sabe quién es cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de conocernos a nosotros mismos, haciendo frente a nuestra vida, luchando por ir mejorando cada día, por ir mejorando nuestros defectos, por ir cambiando aquellas cosas que tal vez me limitan como persona y comprender mejor que tengo la capacidad para cambiarlas.
y se pueden cambiar de dos formas. Yo diría que siempre el cambio se va a dar de dos formas, o a los golpes de la vida, ¿verdad? Por pura reacción, ¿verdad? De una manera reactiva, o por decisión. Y creo que la formación del tronco común nos está llamando a reflexionar a nosotros como agentes de evangelización en esa necesidad de empezar a cambiar por decisión. Empezar a cambiar porque puedo mejorar como persona para ser una mejor mujer, una mejor madre, una mejor esposa, una mejor hija. También puedo mejorar como hombre para ser un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre. Siempre podemos ser mejores y eso es lo que busca esta reflexión inspirada no solo en la parte psicológica, sino también, como les decía, en la Sagrada Escritura. Y para cerrar vamos a hacer eco de ese texto, ¿verdad? De cierre de este espacio de profundización teórica que dice así muy lindo: quien se conoce a sí mismo sabe que puede ser útil para Dios, para sí mismo, y llega a ser útil también para los demás. Quien de veras se conoce a sí mismo puede cumplir la ley de Cristo, que es la ley del amor. Se hace amor a las otras personas, se hace la persona en sí amor para el otro, lo hace para sí mismo y también es capaz de amar a Dios por sobre todas las cosas, amando a su prójimo como se ama a sí mismo. O sea, nosotros, si hablamos de madurez emocional, no es por un beneficio solo para mí, como un interés personal simplemente de ser mejor, de poder ser el mejor entre todos, no. La madurez emocional y la intención de crecer como persona va enfocada en que si yo mejoro, voy a tener una mejor relación con quien está a mi lado, ¿verdad? Mis papás, mis hermanos, mis hijos, por ejemplo, e incluso también mis compañeros en la pastoral, ¿verdad? Con quienes me relaciono muy a menudo. Y también voy a tener una mejor relación con Dios, porque es más fácil llevarme mejor con Dios cuando yo me inspiro en lo que Él me dice que debo hacer para ir creciendo como persona, ¿verdad? Entonces, a modo de cierre de este espacio, yo les invito a que revisemos, miremos hacia adentro, hagamos ese ejercicio del espejo, no solo para arreglar la parte externa siempre, sino todos los días miremos hacia adentro. ¿Qué actitudes debo mejorar? ¿Qué cosas puedo cambiar que dependen de mí? Tal vez estoy teniendo algún problema con algún compañero en la pastoral o en el trabajo, pero ese problema se puede solucionar con simplemente cambiar mi actitud, ser un poco más abierto, un poco más tolerante, por ejemplo, pero también cambiar algunas de mis actitudes o conductas que podrían estar perjudicando esa relación. Muy bien, continuamos con esto tan importante que tenemos en la página 33. Decimos nuevamente el momento de personalización y concretamos el conócete a ti mismo. Para eso, como instrumento pedagógico, se van a encontrar con 2 tests de autoconocimiento, página 34 y 35. Es un recurso para que ustedes aprendan. No es un test estrictamente hablando de personalidad proyectiva, etc. No es un test que un profesional se lo pasa, es un instrumento pedagógico. De manera que ustedes tendrán la oportunidad de sentarse, contestarlo, no sé, dialogar, pero es extraordinario en el sentido de profundizar tu ser como persona. Quiero hablarles un poquito acerca de conocerse uno mismo. Utilizo obviamente la teología o utilizo obviamente lo que propone Jesucristo con un enfoque del desarrollo humano, del desarrollo de la personalidad. Si no lo saben, tenemos diferentes etapas de desarrollo en nuestra vida hasta el final de nuestros días
y desde lo que nosotros sabemos continuará hasta la eternidad. Pero ahorita somos personas concretas de carne y hueso. Bien, cuando ustedes en su proceso de formación, porque la formación no solamente académica, sino la formación muy importante y básica en la familia, lamentablemente pues la familia es una cosa extraordinaria, pero también no es perfecta. Nos va a educar, pero nos va a hacer daño. Ahora, nos hace daño sin el propósito de hacernos daño. Lo que Jesús dice en la cruz, perdónalos porque no saben lo que hacen, es algo que debemos entender y es lo que yo quiero que entendamos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nos han enseñado que no es cristiano? Por lo menos en su momento estuvo bien, pero ahora sabemos que no es así. Nosotros no somos jueces y nadie es juez de nosotros. Entonces somos las personas que nos hemos autoconocido y que tenemos en nuestro programa inconsciente, somos culpables de esto, de lo otro y de lo otro y de lo otro, y esto de ser culpables lleva a una pandemia que hace años se está desarrollando, que se llama la depresión, que tiene un altísimo grado de culpa. De manera que el propósito, el proyecto cristiano, no viene a señalarnos ni a condenarnos, viene a tendernos la mano. Entonces, este proceso de conocerse a sí mismo significa que yo conozco que pertenezco a una historia que va a los abuelos, los tatarabuelos, donde se han venido arrastrando cosas que no son correctas en este sentido de hacerme responsable. No, yo soy un compuesto de tres cosas. Lo que traigo la cultura, traigo lo que me han enseñado bien o mal. Y ese es un programa inconsciente, automático, y del cual yo tengo que ir conociendo y haciendo consciente. Entonces, ¿qué tengo? ¿Qué soy yo? Lo que heredo. Todo lo bueno, todo lo que no está bien. Todo lo que me enseñaron bien y todo lo que me enseñaron mal. Eso es lo que yo heredo. Además, yo heredo cosas fisiológicas, genéticas, rasgos de personalidad, maneras de ser. Heredo también patologías. De manera que esto tengo que conocerlo. Les estoy diciendo que ya este primer paso de conocernos es, por eso dije, un proceso continuo en el cual yo tengo que buscar ayuda. Esta formación ayuda. La otra cosa, entonces, primer punto, lo que yo encuentro, lo que yo heredo. La otra cosa es, bien, lo que yo traigo, ahora lo que yo encuentro. Me encuentro esta cultura hoy tal cual es, con un montón de pros y de contras. Entonces, eso también tengo que conocerlo. Es todo un proceso. Bien. Ahora, ¿qué es la otra cosa que yo tengo para conocer? ¿Qué es lo que conociendo, lo que traigo, conociendo lo que encuentro? Ahora sí, conociendo lo que es un proceso largo, difícil, ¿qué hago con eso? Entonces ahí entra lo que es la libertad, lo que es la conciencia, y ahí sí viene la responsabilidad de qué hago yo con mi vida. Entonces lo que encuentro es que soy un ser limitado. Como dijo Isaías, ay, yo que soy un hombre de labios impuros, que pertenezco a una raza de labios impuros, etcétera, etcétera. Yo te voy a curar. Entonces estamos aquí para conocernos, para saber que somos limitados, para saber que Dios no nos condena, no nos señala y nos tiende la mano. Cuando yo logro conocer esto, cuando yo logro tener conciencia de esto, viene el segundo punto, el tercer punto que vamos a ver, que es el perdón y la reconciliación. Antes es imposible. Cuando yo logro entender esto, entonces puedo entenderme a mí mismo, puedo entender a Dios que se ha encarnado, que es misericordioso, que me tiende la mano, y puedo hacer lo mismo conmigo y con los demás. Y viene el cuarto momento, que es la comunión. Decíamos, principio fundamental, autopista a través de la cual nos tenemos que guiar, porque es la guía que Jesús nos dio y básicamente el proyecto que vino a hacer.
Estimados agentes de evangelización, en nuestro proceso de formación de tronco común y en este segundo encuentro del nivel de madurez humana y cristiana, hemos llegado ya a la página 33 de tu cuaderno y en el cuarto momento de personalización vamos a iniciar a trabajar, animados por las palabras del Padre Eladio que acabamos de escuchar, en esta actividad número 6, que es la asimilación para la vida. Te invito, ya sea que estés de manera en tu modalidad presencial o tutorial, a seguir las instrucciones que en tus formadores te han dado o en este video te vamos a dar, y de manera especial a que con sinceridad, tocándote el corazón y haciendo un verdadero ejercicio de interiorización, respondas a los test que ahora te solicitamos. Lee el propósito. El propósito es darse la oportunidad de hacer un propio inventario de tu forma de ser. Hemos detectado que muchas veces uno puede conocer mucho de las cosas de Dios o tener la pretensión de conocer mucho de Dios, de la teología, de la escritura. Pero si la persona no tiene una vida humana sana, equilibrada, difícilmente también puede madurar en su fe. Por eso recuerde que ese es un momento de suma importancia. Estamos en la personalización. Usted tiene que tomar lo que hemos venido escuchando y llevarlo a la propia vida. Y tocarlo desde la propia vida. No sirve cuando uno escucha y simplemente, como dice la gente, le entra por un oído y le sale por otro. No, tiene que tocar tu vida, y esta formación es una formación que transforme nuestra vida. Por eso ya usted tiene conscientemente y responsablemente dejar que esto vaya cambiando su propia vida. Pues estás llamado a ser una persona madura, caracterizada por la coherencia, la estabilidad, el equilibrio y un buen comportamiento en los distintos momentos de tu vida. Por eso ahora queremos invitarte a que realices 2 test de autoconocimiento. Como ya hemos escuchado del Padre Eladio, no son una prueba psicológica, ni siquiera son un examen universitario o escolar. Lo que te presentamos ahora es la oportunidad para que tú, en tu propia conciencia, de frente al Señor y de frente a ti mismo, puedas entrar a conocerte. Qué difícil vivir una vida plena si no nos conocemos. Por eso, en la página 34 encuentras el primer test de autoconocimiento. Te invito a que leas cada una de las indicaciones que ahí te aparece. Te daremos un tiempo, un momento, para que tú puedas responder al test de autoconocimiento. Ahí se te pide que siendo sincero y lo más objetivo posible, hagas un ejercicio de interiorización para que te conozcas a ti mismo. Ya Juan Pablo II, en Fides Ratio, había dicho la importancia de que uno se conozca a sí mismo y a partir de ahí pueda empezar a estructurar un proyecto de vida. Tiene que responder, poner una X, ya sea en la casilla de sí o ya sea en la casilla de no. Cuando tengas alguna duda, no tengas reparo. Sé sincero en todo. Este cuaderno es tuyo, este cuaderno es personal y tus respuestas van a ser tratadas con total confidencialidad. Es muy importante que tú te conozcas a ti mismo. En el segundo test, ya en la página 35, te invitamos igual a marcar con una X según corresponda cada uno de los ítems o de las columnas que ahí se te pone, ¿verdad? El punto número 4 respondería siempre. Por ejemplo, se te hace una pregunta y usted dirá, bueno, sí, siempre yo soy así. O el punto 3 es casi siempre, o el punto 2 es alguna vez, o el punto 1, nunca. Tú vas a responder de manera sincera. No hay que hay que arrancarse la máscara que muchas veces ponemos delante de los demás y ser sinceros con nosotros mismos. Cuánto es bueno conocerse a uno mismo para poder conocer sus virtudes y también sus dificultades. Una vez que hayas concluido el ejercicio, te vamos a invitar a interiorizar estas respuestas. No es una carrera, no es demostrar a los demás que somos mejores que los demás, es la necesidad de que tú mismo, agente de evangelización, te conozcas y puedas encontrarte con tus mismas virtudes y también con tus mismas dificultades. Vamos a detectar ahí cuáles son aquellos aspectos que más requieren que le pongamos atención para crecer como persona y como discípulo. Ahora, ya en la página 36, vas a ir siguiendo las indicaciones que ahí se te parece con respecto al primer test y vas a ir contestando lo que ahí se te propone. Ahí aparece, por ejemplo, el número de la pregunta, ahí aparece la respuesta que has dado y el propósito que vas a ir haciendo para mejorar aquello que ciertamente es necesario mejorar en nuestra propia vida para alcanzar una madurez.
Continuamos en el quinto momento, página 37. Mi nombre es Víctor Manuel Salas Hidalgo, soy sacerdote y psicólogo, clínico y social. Voy a colaborarles a ustedes en unos ejercicios de relajación. Esos ejercicios, lo primero que tiene que ver es usted estar, si es posible, solo o sola. Y debe de utilizar un papelito de esto que usted puede encontrar, ponerlo con un poquito mojado de manzanilla, que sea tibia, se lo pasa en su cara, que sea bien mojadita la cara, y luego los brazos. Eso es muy importante. El cuerpo tiene que sentir la calidez. Vamos a iniciar. Este primer ejercicio es para ayudarnos a cuidarnos a nosotros mismos. Y el cuidado de sí es entrar en uno mismo. Ese entrar en uno mismo es para encontrar un tesoro, que es mi propia valía, y me corresponde cuidarme. Recuerde una cosa, no le entregue el cuidado de sí a otra persona. En la interioridad, usted se cuida a sí mismo o a sí misma. Vamos a iniciar. Recuerde, utilice el pañuelo mojado, colóquelo en su cara, en sus ojos, en la barbilla y en las manos. Si es posible, con manzanilla tibia. Lo moja y lo coloca. Ahora va a seguir, va a estar sentada o sentado. Se sienta tranquilamente. Y al estar sentado o sentada, usted cierra los ojos hasta que yo le diga que lo haga. Entonces, al cerrar los ojos, usted ya va a ir a entrar como que si fuera un vehículo en el mundo interior. Y al entrar en el mundo interior se va a encontrar con lo que usted es, que es su mente, su cuerpo y su espíritu. Vamos a llegar hasta el espíritu, que es lo que mueve todo, no es la mente. Cierre los ojos y al cerrar los ojos, usted va a hacer lo siguiente. 3 momentos. 1, respire por la nariz. 1, profundamente. Va a llenar sus pulmones de todo el aire fresco y delicioso. Ahora, suavemente bote el aire. Suavemente, porque nada le está precisando. Es un tiempo para usted. Segundo momento, respire profundamente. Los pulmones tienen que llenarse de ese aire delicioso. Y suavemente por la boca lo va botando. Es como desinflarse. Y por tercer momento, respire profundamente. Este tercer momento es importantísimo. Y mantenga el aire dentro de sus pulmones, porque va a refrescar todo tu cuerpo, tu mente se va a oxigenar. Y tu espíritu va a estar en paz. Nuevamente, yo no lo explicaré. Respire. Bote el aire. Segundo, respire y bote el aire. Profundamente respire y aguanta la respiración, y ya cuando no pueda, bote el aire. Muy bien, despacio.
mente se ha desligado del mundo exterior. Hay que desligarse un tanto del mundo exterior. Ahora entra el ejercicio. Va a decir 6 veces tu nombre. Diga suavemente, con cariño, con ternura, pronuncie tu nombre. Una vez, 2 veces, muy bien, 3 veces. No le grite el nombre, diga el nombre. 3, 4, 5 y 6. Atención, usted si quiere puede continuar hasta 21 veces, lentamente. Ahora lo vamos a hacer hasta número 6. Diga el nombre. Ahora le va a agregar, respira por favor, respire, bote el aire, respire, bote el aire, respire, bote el aire. Usted va a comenzar a sentir un cosquilleo en su cuerpo, claro. Te estás sosegando y estás entrando en tu interioridad. Ahora va a decir el nombre y diga, mi nombre es Víctor Manuel. Yo diría, con los ojos cerrados, Víctor Manuel, cuidando a Víctor Manuel. Con los ojos cerrados, no lo haga. Repita, Víctor Manuel, cuidando a Víctor Manuel. Usted dice su nombre. María, cuidando a María. Francisco, cuidando a Francisco. Lo va a hacer 6 veces. Uno lo puede hacer hasta 21 veces. Otra vez, empiece. Recuerde que lo que tiene que decir es tu nombre cuidando. Y vuelve a decir tu nombre. Diga el nombre, cuidando, diga el nombre. 6 veces. Ahora vas a aflojar todos los músculos de la cara. Tranquilo. Has llegado a donde llega el nombre, a lo que tú eres. Y vas a cuidar como un compromiso a ti mismo. No le encargues tu nombre a nadie. Víctor Manuel, cuidando a Víctor Manuel, vales mucho. Respire, bote el aire. Respira y bote el aire. Di tu nombre, cuidando, di tu nombre. Di tu nombre, cuidando, di tu nombre. Víctor Manuel, cuidando a Víctor Manuel. Si es posible, 21 veces. Cuando ya lo termines, respira profundamente. Una vez, bota el aire por la boca. Segunda vez, profundamente, y bota el aire por la boca. Tercera vez, respira y mantén el aire en tus pulmones que le dan vitalidad a tu cuerpo, a tu mente y a tu espíritu. Y cuando ya no puedan más, bota el aire suavemente. Ahora vuelve a la respiración normal, tranquilamente. No te muevas. Despacio porque no precisa nada. Abre tus ojos y en el punto fijo en lo que abras tus ojos despacio, sin mover el cuerpo,
estás tranquilo. Te has comprometido y comprometida a cuidar de ti mismo. Quiero invitarles para que después de este ejercicio entramos en la vida espiritual. Hagamos un momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sálvame, oh Dios, por tu nombre. Hazme justicia con tu poder. Escucha, oh Dios, mi oración. Atiende a las palabras de mi boca. Contra mí han surgido arrogantes. Rabiosos buscan mi muerte sin tener presente a Dios. Pero Dios viene en mi auxilio. El Señor defiende mi vida. Recaiga el mal sobre los que me acechan. Destrúyelos, Yahvé, por tu fidelidad. Te ofreceré de corazón sacrificios. Te daré gracias por tu bondad, porque de toda angustia me has librado, y mi vista se recreó en mis enemigos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quiero invitarlas para que saquen tiempo para usted, para que saquen tiempo no solo para trabajar en familia, no solo para trabajar por la iglesia apostólicamente, saque tiempo para usted. Eso va a ser muy importante. Hagamos estos ejercicios que va a ayudar a su vida personal.